Lucas capítulo 1. La palabra de Dios dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Escuche la contundencia del apóstol. De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, de las cosas, el nacimiento del Señor Jesucristo, su vida, su entrega, su amor, su perdón, su muerte, su resurrección. Es una afirmación contundente. Cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber, fíjese hermanos, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiero que se enfoque en estas dos palabritas antes de continuar. En el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, esas palabras, después de haber investigado con diligencia. Amados, Dios nos llama, y esta no es la primera vez, Dios nos llama que con diligencia, nos exhorta a que con diligencia, mejor dicho, acudamos, estudiemos la palabra de Dios. Amado, sobre todo en esos tiempos tan difíciles, donde falsas doctrinas, todo el mundo predica lo que quiere, como se le ocurre, un texto fuera del contexto, piensan que un versículo está en la Biblia ya es verdad. No ven todo el contexto del capítulo, no ven todo el contexto del libro, no ven todo el contexto del Nuevo Testamento, no ven todo el contexto de la Biblia, amados. Entonces, hoy por hoy, su pastor quiere aconsejarles esta noche en el nombre del Señor que sea diligente, cuando abre la Biblia, diligentemente investigue la palabra de Dios, póstrese delante del Señor. Lea, estudia la palabra de Dios con corazón humilde, con diligencia. No agarre por agarrar la Biblia como un libro de poemas, un libro científico. Usted agarre la palabra de Dios con la mayor seriedad posible, porque la palabra de la palabra de Dios, depende su vida espiritual. Sobre todo hoy, repito, hoy que se saca textos fuera de contexto, totalmente, queridos, totalmente, como el que en la introducción mencionaba. ¿Cuántos predicadores dicen, cuántos pastores, hermanitos, con un lindo corazón, sí, con buen corazón, sí, pero equivocados? Equivocados, lindos hermanos, pero equivocados, honestos hermanos, pero equivocados. Cuando hablan que en el tribunal de Cristo, por ejemplo, los cristianos van a pasar y vamos a ver todas las cosas buenas y malas que se hizo y vamos a ser juzgados. Ya hemos sido juzgados ¿por quién? Y hemos sido juzgados en Cristo, mejor dicho. Cristo ha sido juzgado y condenado además. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso dice que Él agarra nuestros pecados y los bota ¿dónde? Y que dice, nunca más se acuerda de ellos. Él no se va a contradecir. Dios no se contradice, querido. Lo que pasa es que como no entendemos, leemos un pasaje acá, otro pasaje de aquí, otro pasaje de allá, y resulta que tenemos una capirotada y luego enseñamos o predicamos algo que no es. Amados, necesitamos, y usted necesita con diligencia acercarse a la palabra de Dios. Amado, amada, ya Cristo ha sido juzgado y condenado. Escuche, y condenado más todavía por causa de nosotros, ¿no? Por eso es tan importante recibir a Cristo, queridos. Tan importante recibir a Cristo. Con diligencia. Amados, saca un versículo de su contexto. Y un versículo sacado de su contexto, hermanos,
puede decir cualquier cosa. Puede decir cualquier cosa. Y usted necesita estar firme. De repente usted ahorita no está con problemas, pero cuando vengan los problemas usted necesita estar firme en la palabra de Dios. Para ello, con diligencia le pido leer la Santa Biblia día con día, con diligencia, querido. No es un devocional, no es simplemente que haga un devocional. Es con toda la seriedad posible. Hoy en día que los tiempos están difíciles, querido. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Quiero que preste atención acá, hermanos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Otra vez, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando yo leí este versículo, inmediatamente mi corazón se fue al libro de Job. Se fue a este personaje, a este hombre, a este varón, del cual se decía que era un hombre temeroso de Dios. Dice, no había un varón perfecto como él en toda la tierra, ¿verdad? Prácticamente se dice lo mismo de ellos. Ambos eran, ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quién estaba escribiendo? El doctor Lucas, ¿verdad? Lucas estaba escribiendo. Y amados, quiero que entienda claramente, porque Dios ni se equivoca ni se contradice. Cuando Dios dice que no hay justo, no hay justo, querido. Punto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el versículo con el capítulo 1 de Job? Donde dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, intachable, o sea, no había otro como él. ¿Qué hacemos? ¿Se contradice la Biblia? No, querido, no se contradice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quién estaba escribiendo? Repito, el doctor Lucas. Amados, ante nuestros propios ojos, todo nos parece color de... Todo. Ante nuestros propios ojos, querido, el blanco es blanco. El rojo es rojo. Ante nuestros ojos, ante nuestra limitada visión. Pregúntale a Dios su opinión. Dios tiene una opinión totalmente diferente a la nuestra, querido. Por eso dice, mis pensamientos no son tus, ni tus caminos mis. Eso es lo que dice Dios. ¿Sabes qué? Tú opinas una cosa, para ti es recto, para ti el Job era, wow, Job, qué tremendo, qué varón tan perfecto, qué varón tan sabio, qué tremendo Job. Es más, Job se levantaba en la mañana y decía, ay Job, qué bárbaro que eres intachable, eres casi un santo. Pues él no decía eso, pero queridos, es lo que decía el pueblo. Dice que él se paraba y destilaba sabiduría de sus labios. Se paraba en la puerta de la ciudad y todo el mundo dice que acudía a preguntarle, Job, ¿y qué con esto? ¿Y Job qué con lo otro? Y él siempre tenía una respuesta. Era uno de los hombres más sabios. Y él se sentía sabio. Claro que se sentía sabio. Claro que se sentía justo. Si no lea el libro de Job, él dice, ¿qué pasó Dios?
yo soy justo, yo soy casi santo, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando todo esto? Él estaba defendiendo su integridad, pues yo te sirvo, no, yo soy justo, perfecto. Dios no ha leído el capítulo 1 por si acaso de Job, no ha leído mi libro. A ver, Dios te invito a que leas. Dicen de mí que soy ¿qué? Varón perfecto, temeroso de Dios, justo como ningún otro. Dios no ha leído, ¿acaso no ha leído? ¿Sabes qué te invito a leer Dios? Es lo que la gente y el propio Job, lea el libro de Job. La gente creía de él y él creía de sí mismo. Pero si nos vamos y conocemos lo que es Dios realmente, la divinidad en su contexto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros limitados, paupérrimos pensamientos y caminos. Totalmente. Y en los últimos capítulos de Job, Job llega a reconocer, dice, yo pensaba que era sabio, yo pensaba que era casi perfecto, yo pensaba, Job dice, por favor, agarren un lapicero y borren el capítulo 1 de Job. Borren. Porque yo no era ese hombre. Yo me sentía íntegro, yo me sentía perfecto, yo me sentía sabio. Una vez hablé, dice Job, 2 veces hablé, prometo nunca más hablar. En el penúltimo y el último capítulo de Job. Dice, hablé una vez, 2 veces hablé, ya no hablo más. Reconoce su completa ignorancia. ¿Cuándo? ¿Dónde? Delante de Dios. Entre nosotros, querido, yo me comparo con Yanira. Yanira va a ser más inteligente que yo. Yanira se compara con Juan. Juan va a ser más inteligente que Yanira. Y así nos vamos a ir comparando entre unos y otros. ¿Sí o no? Pero si nos presentamos delante de Dios, querido, nos quedamos sin palabras. Nuestra justicia llega a ser como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Nuestra belleza delante de Dios se torna en completa fealdad cuando nos presentamos delante de Dios. Por eso usted encuentra estas palabras, eran justos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Uno tiene que tomar la Biblia en todo su contexto para entender lo que significa la palabra de Dios correctamente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud, bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis. Quiero cerrar esta parte de la justicia de estos dos, de este matrimonio. Ambos eran justos. Y hemos visto que no, ¿verdad? No hay justo ni aún, ni Zacarías, ni Job. No hay justo ni aún uno. No hay quien hágalo. Ni siquiera un día, dice el libro de Eclesiastés, ni siquiera un día, no hay uno. Ahora, eso es hasta antes del Señor, otra vez, hasta antes del Señor, ¿qué? Hasta antes del Señor Jesucristo. Hermanos, si usted incluso ahorita todavía está pensando, no, pero es que la Biblia dice, amados, si María, por ejemplo,
si María, la madre de Jesús, de nuestro Señor Jesús, la muy favorecida, María, hubiera sido justa, perfecta en sus caminos, no tendría por qué haber venido Jesucristo y no tendría por qué haber ido a la cruz del Calvario y morir por nosotros. No había uno solo, no había nadie, ni este sacerdote, ni María, ni Job. No hubo absolutamente nadie justo delante de Dios, delante de Dios. Ante la mirada del hombre sí, pero delante de Dios no. Eso es hasta el Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, las cosas cambian diametralmente, las cosas cambian totalmente. Ahora, Normita es justa delante de Dios. Ahora Conchita es justa delante de Dios. Ahora Berito es justa delante de quién? De Dios, porque Cristo es nuestra justicia. Ahora somos justos. Escuche, siendo injustos, somos justos. ¿Me entendió? Siendo injustos, porque tú te miras y dices, no, el pastor se está equivocando, yo no soy justo. Siendo injusto, eres justo en Cristo. Siendo imperfecto, eres perfecto en Cristo. Siendo todavía pecador, eres santo y perfecto y salvo en Cristo. Váyase a 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Amados, ahora en Cristo Jesús, Cristo es nuestra justicia. Ahora somos justos delante de Dios. Él nos hizo justos, querido. Somos justos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Por eso dice la palabra, y este versículo nunca me olvido porque era en la iglesia donde yo crecí, había un título grandísimo que decía, y lo vi, y está hasta el día de hoy, mas el justo por la fe, mas el justo. Entonces dices, ¿de qué justo estás hablando? ¿Cuál? Si no hay. Mas el justo por la fe vivirá. Escuche, ¿por qué? Por la fe, no por sus obras. Por la fe, porque te miras injusto. A ver, ¿cuántos de ustedes son justos? No levanten la mano ni digan nada, pero ¿cuántos de aquí son justos? Así, sin Cristo. Ninguno. Entonces, la clave es, por fe, yo soy justo. Por fe. Creo en Cristo Jesús. Creo que Él me hizo justo. Aunque soy injusto, por fe soy justo. Mas el justo por la fe va a vivir eternamente con Dios. La paga del pecado es ¿qué? Mas el justo por la fe, aunque soy injusto, yo en mis obras, en mi vida, por Cristo, yo creo que en Cristo, creo significa tener fe en Cristo, voy a vivir. ¿Qué dice? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios y justificación y santificación y ¿qué? Y redención. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención, queridos. Él es. Váyase a Romanos 1:17. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dices, mas el justo, ¿cuáles? Los que Cristo hace justos. Cristo es el único que te puede ser justo, querido.
En otras palabras, Cristo es el único que te abre la puerta del cielo como le abrió la puerta al ladrón de la cruz. Cristo le hizo ¿qué? Le hizo justo al ladrón. A ver, tal vez no me estás entendiendo. ¿El ladrón de la cruz era justo? Cristo le hizo justo al ladrón de la cruz y por eso tuvo entrada en. Siendo injusto, por fe fue recibido como justo. Usted siendo injusto, por fe en Cristo, va a ser recibido como justo en el cielo. ¿Estamos? Esa es la clave. Usted siendo imperfecto, va a ser recibido como perfecto en el cielo. ¿Cómo perfecto? ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Usted siendo pecador todavía. A ver, ¿quién ya no peca más? A ver, ¿quién ya no peca más de los que estamos acá? La edad que quería. La edad que quería. Siendo pecadores, todavía somos pecadores, somos recibidos como santos en el cielo. ¿Gracias a quién? Porque Él nos santifica, Él nos justifica. Por eso dice ahora, comprendiendo eso, el contexto, ahora sí podemos decir, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Pero ¿de cuál santidad está hablando, señores? No está hablando como muchos pastores o profesores o apóstoles o profetas o lo que sea enseñan. No está hablando de la santidad de obras. Está hablando de la santidad de Cristo Jesús. Sin Cristo no hay forma que entres al cielo. No hay forma. Tu mamá puede ser muy buena gente, tus hijos pueden ser muy buena gente, muy buenas personas, hayan podido visitar la iglesia por visitar nada más, pero si no tienen a Cristo Jesús en su corazón, están perdidos al cielo. ¿Te das cuenta la diligencia con la cual tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Y no se te hace claro? No todas las cosas, los versículos se engranan cuando hablas la verdad, cuando predicas la verdad, todo es, pues sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque si solamente agarro yo un versículo y ese versículo nomás me agarro ese versículo o un par de versículos, puedo decir y hablar lo que quiera. Por eso hay tanta falsa doctrina aquí en el Valle y en el mundo entero, queridos, en el mundo entero. En Chile, hay iglesias que alaban y adoran a Pablo, el apóstol Pablo. Usted ha visto, hay muchos amigos católicos que a los ángeles han puesto pero por encima de todo. Y etcétera, ¿no? Mas el justo por la fe, o sea, escuchen, por la fe, es por la fe. Yo soy pecador, pero creo que Cristo me hizo perfecto, santo, y por eso voy a vivir. Mas el justo por la fe vivirá. Queridos, nosotros somos justos en Cristo. También, no lo busque, pero también dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos, ¿qué? Usted ya sabe de memoria ese versículo. Fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, querido, en Él, en Cristo somos justos. Nada de nosotros, todo de mí huele a pecado. Lo único que sube con olor fragante, agradable, es lo que Cristo hace en mí y a través de mí. Fuera de Él, todo huele a pecado. Él se hizo pecado, Él llevó la condenación, querido, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso, queridos.
Ahora ya podemos ser llamados justos, aunque no somos, aunque nos miramos y no somos, ¿verdad? No somos. Pero por fe, somos. ¿Hay algún perfecto acá? No. Pero por fe, somos. ¿Hay algún santo acá? No. Pero por fe, somos. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Y esto no significa ahora que vas a vivir como tú quieras. Eso no estoy predicando y nunca he predicado. Pero siempre hay algunos carnales que siempre me quieren sacar la vuelta y no, pues ¿cómo? Pues no, pues ahora vamos a vivir como queramos. Y no, hermanos, clarito como hago. Bendito sea el Señor. Amén. Vayamos a Lucas otra vez. Ahora no solamente nosotros nos podemos mirar y decir de Zacarías y Elisabet, ambos eran justos. Ahora yo puedo decir Consuelo, la hermana Consuelo con su esposo Arturo, un par de justos. Ambos justos delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo Jesús en su corazón. Marisita es justa. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo Jesús en su corazón. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Está hablando de Juan. ¿Juan quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Y llamarás por su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido ¿qué? Y he sido enviado a hablarte. ¿Qué son los ángeles? Bien dice el salmista. El salmista claramente, y otros versículos más de la Biblia lo dicen claramente. Los ángeles son mensajeros de Dios para ministrarnos, para bendecirnos, para obedecer a Dios, para poner por obra el mandato de Dios. Una hermana querida de la iglesia me escribió la semana pasada y me dice: pastor, hay una amiga mía que sacó del internet no sé qué cosa tan rara, que dice que el ángel Gabriel era el papá. ¿Sí? No, ¿era el qué? Que el ángel Miguel era Jesús, y así, cosas así, ¿no? Entonces, amados, de la simple lectura, pero tiene que ser una lectura con diligencia, con humildad, pero yéndome a la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas. He sido enviado a hablarte. Amados, Dios te va a hablar por sueños, por visiones, te va a mandar ángeles, si solamente tú estás dispuesto a escuchar. Pero a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces estamos dispuestos a escuchar el internet, escuchar a los amigos, escuchar a la comadre, escuchar la voz de la experiencia. ¿No te dicen eso? La voz de la experiencia. ¿Cuál experiencia, querido?
¿Cuál experiencia? Pregúntale al ser humano. Si nos ha ido como en feria todos estos siglos. Si tenemos el mundo que tenemos, la voz de la experiencia, ¿cuál, queridos? ¿Cuál? Si estamos buscando cómo vivir en Marte, queridos. Porque ya hemos arruinado esa tierra. Nos estamos peleando unos con otros. Ya queremos ir a destruir otro planeta más. La voz de la experiencia, ¿cuál experiencia? A la que tenemos que estar atentos, nuestros oídos. Tienen que estar atentos nuestros oídos, es a la voz de Dios. Y Dios te hablará a través de ángeles. Te hablará, escúchame, audiblemente. Hoy en día, audiblemente. Escucharás la voz de Dios. Te hablará a través de la santa palabra. Te hablará de todas las maneras habidas y por haber. Nomás ve la Biblia. Dios hizo hablar a un burro para que la gente abriera sus ojos. A un asno para que escucháramos mejor. Para que prestáramos atención a la voz de Dios. Dios te va a hablar. Nada más tienes que estar, tu corazón tiene que estar presto para escuchar. Presto para escuchar. Te habla a través de las alabanzas, te habla a través de la predicación. Pero que nosotros eso yo no creo, eso no me importa, eso no me interesa. No, yo pienso que si tu pastor te está diciendo una cosa, obedece. Si no estás de acuerdo, la oficina del pastor está siempre abierta para que conversemos, compartamos y en el amor del Señor busquemos cuál es la interpretación bíblica. En el amor del Señor veamos si está bien o está mal. Amados, hoy en día el cristiano lamentablemente está entrando en esa postura donde se conoce unos cuantos versículos y piensa que ya sabe toda la Biblia. Busca en el internet un par de versículos y ya. ¿Puedes dar un estudio bíblico? Sí, claro, agarra el internet y la concordancia. Puedes hablar sobre la misericordia, y hay 50,000 versículos de la concordancia para hablar de eso. No es así. No es así, querido. Con diligencia. Hoy día me llamaron de la Asociación Bautista, me dijeron, Pastor Caleb, recomendaron su nombre y me dijeron claramente, ellos dijeron, lo respetan mucho por la doctrina que usted enseña, podría dar 1 hora y media de enseñanza a puros pastores en el mes de enero. ¿Qué tengo que hacer? Con diligencia acudir a la palabra de Dios. Con diligencia, pero con profunda diligencia, queridos. Con profundo temor. Lo que Dios tiene para su pueblo, para otros pastores, para otros líderes. Con diligencia. Dios te va a hablar. Dios siempre quiere hablarte. El asunto es si tú quieres escuchar y si tú quieres obedecer lo que Dios te está hablando. Yo me convertí al Señor porque escuché audiblemente la voz de Dios. Dios me dijo una frase y con eso yo cambié. Con eso tuve. Dios te va a hablar a través de ángeles, a través de su voz, a través de sueños, a través de visiones. He tenido sueños, he tenido visiones. He escuchado la voz audible de Dios. Querido, Dios te va a hablar de cualquier manera, pero te va a hablar. Y te va a hablar
en acorde a su santa palabra. No se va a contradecir en absoluto con la palabra, con las Sagradas Escrituras, en absoluto, querido. Tienes que abrir tu corazón y prestar oído. Como un tiempo atrás, hace unos años atrás, hubo un video, un audio que se estuvo pasando de iglesia en iglesia y por iglesias estuvo y tuve que escucharlo un poquito porque me preguntaron, pastor, ¿qué opina de esto? Que unos 5 muchachos habían sido llevados al infierno. Y luego habían vuelto para testificar y que todos se arrepientan. Entonces, primero, totalmente falso, así de primerita, totalmente falso, pero, ok, voy a escuchar. Empiezo a escuchar, comienzo a escuchar. Y dice, y lo que me acuerdo específicamente, porque pues ahí se desmoronó todo su testimonio y su cosa y cuánto, ¿no? Pero vienen de iglesias y de pastores que no están sólidos en la palabra, que agarran una cosa y otra cosa y aquí y allá. Decía, hemos entrado, nos llevaron en el infierno al primer nivel, y en el primer nivel estaban los mentirosos, y la palabra de Dios dice que los mentirosos, y mencionaban los niveles, pero también mencionaban la palabra de Dios. No se olvide, Satanás también usa la palabra de Dios para sus malos propósitos, Y el otro grupo dice, no, nosotros fuimos al segundo nivel, que aquí, que allá. Y ese audio, iglesias pentecostales de aquí, no, estaban todos asombrados, wow, uy, qué tremendo, todo, no, alborotada gente que no sabe la palabra, que no tiene sus pies en Cristo realmente, en la palabra. El tercero, nosotros nos llevaron a tal parte y la palabra de Dios dice que ellos están ahí. Y me acuerdo que era el 5.º nivel. Y en el 5.º nivel estaban, escuche bien esto, en el 5.º nivel estaban todos aquellos, prepárese, todos aquellos que no daban diezmos y ofrendas. Bola de sátrapas, mentirosos, ladrones, sinvergüenzas. No es por ni por tu cochino dinero. Y te puedes doblar. Ahí el pastor dice, sí, cochino dinero, querido, porque el favor de Dios no se compra. No se compra, querido. Estaban ahí en el 5.º, vimos y les preguntamos a ellos que estaban en el infierno, ¿y por qué están ustedes? Porque no dijimos nuestro diezmo y ofrenda. No, pues si eso dices en la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Y después de eso, a ver, vamos a levantar los diezmos y las ofrendas, los quiero ver, ¿verdad? Los quiero ver, ¿verdad? Se quedan sin Navidad con tal que al cielo, ¿sí o no? Pero eso pasa. ¿Acaso no dan anillos? A ver, ¿no dan anillos? Anillos de oro están entregando ahí, están al polilla están entregando. Yo he visto, queridos. No, y ahora nuestra iglesia que se predica la sana doctrina, no se abuse absolutamente nada del dinero. Hermanos, hay un montón de gente aquí que no da su diezmo. No, dice, no, yo no sé qué hará con Dios, pero no obedecen ni a Dios. Pero no obedecen a Dios, no nosotros. Es la palabra de Dios. Pero así, en el 5.º nivel estaban los que no dan diezmos y ofrendas. Queridos, la salvación no es por obras, es por gracia y por fe, para que nadie se... Hasta ahí llegué escuchando el audio y dije, esta basura, no tengo por qué más escuchar esta basura. Pero hermanitos, ¿cuántos pastores e iglesias escuchando eso? Uy, no, es tremendo, sí, fueron al infierno y volvieron, y claro, dice Pablo que fue llevado al tercer cielo. O sea, hay algunos testimonios, pero se agarran de aquí, se agarran de allá, tuercen aquí un poquito, ya van, ¿no? Así, lo que me interesa aquí, me interesa acá, este versículo me interesa, este no, mejor no, aquí, allá, para conseguir sus propósitos. Por eso que con diligencia tenemos que acudir a la palabra de Dios, hermanos. Con diligencia, amados.
con diligencia. Ahora, para finalizar, de que Dios te va a hablar, te va a hablar. Y si Dios te quiere llevar al tercer cielo, como Pablo, te va a llevar. Te va a llevar. ¿Por qué no? Lo hizo con Pablo. Te va a llevar. No vamos a limitar, y esta iglesia nunca va a limitar el poder de Dios. No va a limitar. Pero siempre vamos a estar basados en la santa palabra de Dios, en su contexto, no un par de versículos. Amén. Vamos a orar, queridos. Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice tu palabra, Señor. Gracias por hacernos justos. Gracias por hacernos santos. Gracias por hacernos perfectos, Señor. Aunque no lo somos. Gracias por hacernos. Porque nosotros no podemos llegar a ser por nuestras propias cuentas, Señor. Gracias por hacernos, Señor. Somos justos en ti, Padre. Gracias, Papito Santo. Gracias, Señor. Permítenos que este regalo tan hermoso puedan saborearlo, experimentarlo nuestros seres queridos. Por eso esta noche queremos orar por ellos. Que tu misericordia los envuelva, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando en ellos, Señor. A nuestros seres queridos, tráelos, seduce sus corazones, Señor. Con lazos de amor, Señor, tráelos, Papito. Para que ellos también puedan saborear esta justicia. Para que ellos también puedan ser llamados por ti, no por un pastor, por ti, santo, perfectos, justos. Para que ellos sean llamados por Dios hijos del Altísimo. Porque ¿qué importa lo que te llame la gente? ¿Qué importa lo que te llame en la iglesia? ¿Qué importa lo que te llame un pastor? Lo que importa es cómo tú nos llamas, Señor. Y tú nos llamas perfectos, santos, justos. Gracias a Cristo Jesús y su obra sublime, majestuosa. Porque nos hace algo que no somos. Eso es la gracia, recibir lo que no merecemos. Gracias, mi Dios. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre, Señor. Y te pido, Padre, que tú bendigas al dador alegre, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas. Y aquellas familias que todavía no están dando los diezmos, Señor, que den a tu casa, Señor. Padre Santo, bendice las ofrendas, los diezmos. Bendice a tu pueblo espiritualmente sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.